Bueno, pues bienvenidos a esta última plática en el módulo que tenemos de cruce de caminos con derecho penal, en este ejercicio que estamos corriendo de pues los límites, las fronteras de la propiedad intelectual y cómo pues, se toca, se superpone, se vincula con otras materias, con otras disciplinas jurídicas en esta transversalidad que estamos analizando de nuestra materia, de nuestra comisión. Tuvimos un primer módulo, hay que recordarlo, de derechos humanos y propiedad intelectual. Estamos terminando hoy con la amable participación de Israel Ledesma la presentación en materia penal, en análisis de los temas. Tuvimos en una primera oportunidad a Paco Riquelme, luego nos acompañó Mario Uribe, y hoy cerramos con broche de oro con Israel Ledesma, que ya verán ustedes es un experto muy reconocido, muy puntual, muy técnico en el tema, y también con una visión práctica que estoy seguro que nos va a enriquecer mucho a todos. Les voy a leer la semblanza de Israel. Permítanme un segundo para ponerla aquí a la vista. Licenciado Israel Ledesma Meléndez es licenciado en Derecho y especialista en propiedad intelectual por la Universidad Nacional Autónoma de México. Estudió la maestría en Tecnologías de la Información y Comunicación con especialidad en propiedad intelectual digital en Infotec. Israel Ledesma es ponente en temas de propiedad intelectual, marketing digital, tecnologías de la información, comercio electrónico y datos personales en diversas instituciones públicas y privadas, tanto en México como en el extranjero. Israel es especialista desde hace más de 15 años en la organización y ejecución de campañas de combate a la piratería para clientes nacionales y extranjeros y cuenta con amplia experiencia en infracciones y delitos en Internet y redes sociales relacionadas con derechos de propiedad intelectual. Finalmente, Israel Ledesma es socio de la firma Jauregui y del Valle, SC, y ha sido presidente del Comité de Tecnologías de la Información y Comunicación de la Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Intelectual, AMPI, miembro activo del Comité de Propiedad Intelectual de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos de América, la AmCham, México, y miembro de la International Trademark Association, la INTA. Pues sin más, estimado Israel, agradeciendo de verdad mucho que nos compartas tu conocimiento, tu experiencia, tu tiempo, que amablemente nos acompañes esta tarde, y pues te cedemos el espacio y la pantalla para que puedas proyectar y platicarnos sobre el tema que hoy nos ocupa, que es esta integración de una carpeta de investigación en materia de propiedad intelectual y las pruebas en esta materia, que pues bueno, honestamente es una oportunidad fantástica poder escuchar directamente de un experto como tú un tema tan necesario para todos nosotros, que de pronto no estamos tan involucrados en el manejo de casos en forma directa, pero que pues colindamos con estos, que estamos en contacto y que pues es una información para nosotros de la mayor valía. Muchas gracias, Israel, por acompañarnos, y adelante, por favor. No, muchas gracias, Mauricio, por la presentación. Gracias a la barra por la invitación, a Marcela, Arturo. Como ya lo comentaron, mis predecesores seguramente dejaron la vara muy alta, y mi idea es compartir un poco de la experiencia, ya más de 15 años viendo solo estos temas de protección de marca y derechos de autor ante autoridades criminales, principalmente en México, pero bueno, viendo algunas cosas fuera del país. Y mi idea, como le decía Mauricio, voy a intentar ser, yendo a las bases legales, a un tema más práctico, ¿no? Lo que nos ha tocado vivir en una evolución ya de 15 años, donde tenemos autoridades que te apoyan mucho, otras autoridades un poco más apáticas con este tema, pero que al final del día, desde el punto de vista legal, las herramientas que se usan son las mismas. Tenemos que conocerlas, esas no van a desaparecer, se han mejorado muchas de ellas, y lo único que tenemos que saber es qué sí hacer, qué no hacer, y qué sí nos sirve y qué no nos sirve. Dividí mi presentación en 3 partes, prácticamente hablando de los delitos en marcas, delitos en secretos industriales y delitos en derechos de autor. He tenido la suerte de tener de los 3 casos, muchos más de marcas, muchos de derechos de autor, pocos de secretos industriales, pero esos pocos me han enseñado mucho. Cualquier duda, por favor, compártanosla en el chat, o levanten la manita aquí en el Zoom, y con gusto espero poder responder. Y si no respondo, pues obviamente nos ayudamos. Como les decía, esto seguramente ya lo vieron en el contexto de las pláticas anteriores.
El tema de y voy a hablar en un sentido amplio y general de la palabra piratería, entendido piratería como falsificación de marcas o en su caso reproducciones no autorizadas de obras en productos que se distribuyen sin autorización en México, pero la piratería en general no es un tema nada más enfocado a un mercado, ¿no? Nos afecta en todos los aspectos, tenis, papelería, ropa, y uno de los más graves y que pues es relacionado con la salud, pues medicinas o incluso bebidas alcohólicas, cigarrillos, alimentos, productos de higiene, es decir, prácticamente, y eso lo platicaba con algunos colegas hace algunos años, cualquier producto es susceptible de ser pirateado en el sentido amplio de la palabra. Siempre y cuando sea posible o haya una cadena de distribución, es posible su falsificación o la piratería del mismo. Ahora, es importante que yo les diga aquí, y por eso hago este énfasis en que ubiquemos el tipo de producto del que estamos hablando, porque dependiendo de si es un producto, digamos, tenis, calzado, ropa o vestuario, el camino normalmente es muy sencillo en cuanto a qué hacer con las autoridades y es prácticamente una guía de qué pruebas tienes que presentar, etcétera. Cuando tienes, por ejemplo, una falsificación de bebidas alcohólicas o de medicamentos, se nos abren otras puertas interesantes que no son propiamente de propiedad intelectual, pero que sí nos permiten tomar acciones, por ejemplo, a través de delitos contra la salud, contrabando o algunos otros tipos penales que nos ayudan. Esto se lo digo porque afortunadamente, nuevamente insisto, me ha tocado ver el caso de las vacunas de las 3 empresas más grandes a mí en México de 2 años para acá y graciosa y tristemente nos han cerrado la puerta en el camino de PI para combatir estos delitos, pero nos las han abierto entidades de delitos contra la salud o delincuencia organizada. Creo que el ser abogados implica ser creativos y en ese sentido todo lo que les voy a aportar ahorita es de todas las vivencias que he tenido yo a nivel probatorio e integración de carpetas, que me ha funcionado y prácticamente lo que les voy a dar es el resultado bueno porque me ha tocado de repente a la mala aprender de qué sí presentar y qué tanto alcance tiene. Empiezo rápido, ya esto seguramente también lo vieron en general, estas son las autoridades en propiedad intelectual en México. Yo me voy a enfocar al tema de lo que nos sirve ante la Fiscalía General de la República, que es la entidad que hoy en día ve todos los delitos en materia de propiedad intelectual, véase marcas, secretos industriales y derechos de autor, y específicamente la UEIDAPI, ¿no? La Unidad Especializada en la Investigación contra los Delitos de los Derechos de Autor y la Propiedad Industrial. Esto no implica que no puedas tú ver un asunto fuera de la unidad especializada, puedes usar fiscalías locales, federales, es decir, puedo ir a la sede de la FGR en Puebla y presentar mi querella, pero por un acuerdo que salió en 2020 ya todos los asuntos se mandan directamente a la UEIDAPI por ser propiedad intelectual. Ese es un problema a nivel práctico que nos ha pegado mucho a los titulares de marcas o a los despachos que representamos titulares de marcas, porque realmente la ejecución de cateos, de aseguramientos de productos falsificados y demás, se ha visto disminuida ante esta centralización que ha habido en la UEIDAPI. Hay pocos ministerios públicos, hay poco movimiento en operatividad. El COVID afectó definitivamente a todos, pero antes de ello ya había una inercia, digamos, de poca actividad a nivel operativo en contra del mercado ilegal de falsificaciones. Como les decía, vamos a ver estos 3 casos, o sea, cómo integramos una carpeta de investigación en estos 3 casos. Prácticamente, y voy a ser un poco repetitivo a veces, pero todo inicia con una querella o una denuncia. Una querella, hablando en el caso de marcas y secretos industriales, una denuncia en el caso de derechos de autor desde el punto de vista técnico. Al final de cuentas, es la buena, digamos, es la buena forma de dividir técnicamente qué es una querella, qué es una denuncia y cuándo uso una y cuándo uso otra. Al final, aunque le llames denuncia, el fiscal está obligado a recibirte y le llames querella o denuncia, tiene que proceder, principalmente con el nuevo sistema penal acusatorio, donde la noticia del crimen es suficiente causa para iniciar una carpeta de investigación. Dice Ole Israel, en una época UEIDAPI no recibía asuntos por temas de poca cuantía. Sigue siendo lo mismo, entre comillas. Hay un acuerdo interno en la UEIDAPI, que no recuerdo el año, pero debe ser por ahí 2007, 2008, se los investigo, pero es donde establece la competencia de la UEIDAPI por la cuantía. UEIDAPI no veía asuntos que no fueran superiores a 1.800.000 pesos, ¿no? Era en salarios mínimos, era 1.800.000 pesos.
te los mandaba a una delegación. Ahora, con este acuerdo donde ya todo se tiene que centralizar, este acuerdo de competencia por cuantía prácticamente se queda sin efectos porque lo supera el acuerdo vigente y ya tienen que recibirte esa parte. Vamos a ver que el avance de la carpeta de investigación es otra cosa, es otro tema, pero te la reciben, te la aceptan y ya no te lo mandan a las fiscalías regionales o las fiscalías estatales. Muy buena pregunta, eso es muy importante. En teoría, todo lo tendríamos que presentar en la WIDAPI. Yo he peleado por ahí 3 asuntos de falsificación de vacuna de medicamentos donde no avanzaba mi asunto en la centralizada y pues tuve que ir directamente a las fiscalías de los estados, ahí sí avanzaba y únicamente hubo un tema a través de amparo, iniciar un tema de definición de competencia. Pero es un tema ya más técnico, más complejo, ¿no? Siempre me pasa, nos desviamos, pero sí, al final del día, ustedes pueden presentar su querella en cualquier fiscalía, tarde que temprano por este acuerdo se va a ir a la WIDAPI, sí o sí. Es la instrucción. El año antepasado todas las fiscalías hicieron una depuración de sus archivos y todo lo mandaron a la WIDAPI. WIDAPI ahorita tiene una sobrecarga de trabajo porque está recibiendo estas carpetas y está volviendo a citar a los titulares de marcas, ver en qué quedaron, pedir objetos para cotejo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, vamos al punto y vamos obviamente al tema de qué nos sirve y cómo es que funcionan o cómo se van integrando las carpetas de investigación a nivel probatorio. Y empiezo, y obviamente, insisto, esto va muy enfocado al tema de pruebas. Arturo Ishbak, que me hizo el favor de invitarme, me pidió mucho compartir el tema de qué pruebas sí sirven, a diferencia de, por ejemplo, un procedimiento contencioso en INPI, ¿no? Él siempre me decía, es que ¿por qué no podemos ofrecer fe de hechos ante un fiscal? Le digo, no es que no puedas, tú puedes, o sea, puedes y te la tiene que recibir y vas a acreditar un hecho que derive de la fe de hechos. Sin embargo, para conocer de la conducta delictiva, el fiscal, a través de la policía, va a hacer su investigación. O sea, tu fe de hechos vale, pero le importa más el hecho de que exista la confirmación de un policía que haga una investigación sobre la conducta delictiva. Entonces, vamos a ir viendo uno por uno los delitos y vamos a ir desentrañando qué pruebas nos sirven para al final yo en unas bullets de 10 términos veamos qué aprendimos al final del día. En el caso del delito de falsificación, graciosamente, y ahí sí no me dejará mentir mi buen Mauricio, no teníamos una definición de falsificación en la anterior ley. La ley de la propiedad industrial no tenía una definición tan clara como la tenemos hoy en día de falsificación de productos. Oye, pero ¿cómo hacían antes? ¿No se podía perseguir la falsificación de marcas? Claro que sí. El problema es que íbamos, bueno, no problema, la forma de solucionarlo era a través de TRIPS o de algunos otros tratados que sí tienen definido lo que es una falsificación de una marca de fábrica y con eso tú podías apoyar tu querella. Pero con la nueva ley, a través del artículo 42, ya se establece una definición de falsificación y empezamos con los primeros elementos del tipo que tenemos que acreditar. El primero, o el verbo rector, es falsificar, ¿no? Y eso es lo que antes no existía muy claro o de manera definida en la ley, de qué es la conducta de falsificación. Entiendo que es transportar un producto falso, entiendo que es almacenar un producto falso. ¿Qué es la falsificación? ¿No? O sea, el acto de falsificar per se, ¿qué es? Esta ley ya te lo dice, se entenderá por falsificar usar una marca idéntica. Aquí hablamos de la definición tradicional de falsificación de productos, una copia de la marca. No sé, agua Fiji, y ahorita alguien agarra una botella de agua y le pone Fiji en otra botella de agua y dice que es Fiji. Eso es una falsificación de marca idéntica. Y la parte interesante, y este es el desafío que viene para los peritos principalmente y los fiscales, es la segunda parte. Dice, o de tal forma que no pueda distinguirse, es decir, que no se pueda distinguir ese uso del signo distintivo en un producto, en sus aspectos esenciales a una marca previamente registrada o protegida por esta ley. Agarramos el mismo ejemplo, Fiji con doble I, una doble I al final. Oye, ¿eso es semejanza de grado de confusión o te alcanza para acreditar el tipo penal que establece la definición de falsificación? Muchos países en Latinoamérica que ya tienen esta figura de falsificación y que a veces lo definen como una imitación fraudulenta, por ejemplo, en el caso de Paraguay, Uruguay, lo que te dicen, mira, si es tan evidente, y es un tema subjetivo, quedamos en el aspecto subjetivo,
Si es Fiji y le ponen una I adelante, pues obviamente para mí es una falsificación de productos. Ni siquiera cae en el semejanza en grado de confusión. La semejanza en grado de confusión ellos lo consideran, por lo menos en esos países que ya están avanzando en este tema, cuando intentas parecerte y al mismo tiempo intentas engañar. Por eso es la confusión. Pero acá no es confusión, estás ocupando los elementos esenciales de la marca para efectivamente intentar demostrar que tú eres esa marca. Aquí hay otra buena pregunta. ¿Siguen pidiendo muestras físicas al titular para el dictamen pericial? Sí, vamos a ver al final en mi último slide los criterios que lamentablemente afectan nuestra práctica y sigue siendo una práctica. El hecho de que te pidan un objeto original contra un objeto para identificar el objeto falsificado. ¿Qué es no es complejo y todos lo hacemos al día de hoy? Yo cada semana presento muestras y muestras y muestras y que muchas, la mayoría no regresan porque desaparecen y que es costoso para muchas marcas. O sea, para un titular que vende playeras puede ser muy bajo el costo, pero tenemos clientes de joyería, tenemos clientes de medicina especializada contra el cáncer de arriba de 150,000 pesos que dicen, oye, ¿me van a regresar mi producto? Híjole, no, porque aunque haya cadena de custodia, es difícil que te lo regrese, porque queda ya integrado el expediente. Lo correcto y lo que muchos abogados hemos defendido muchas veces, si encuentras el producto falsificado, la comparación tendría que ser contra el registro de marca que tienes vigente, es decir, contra el signo distintivo. Pero bueno, la respuesta a esa pregunta es sí, sí siguen pidiendo el objeto. Si no presentas el objeto, literalmente es difícil que avance tu asunto. Hay criterios, algunos por ahí interesantes, donde uno ya puede incluso ofrecer sus peritajes, yo lo he hecho, y no los ofrezco haciendo comparación producto contra producto. Hago producto falsificado contra el producto, contra mi registro de marca vigente o la obra en su caso que está protegida por el derecho de autor. Entonces, estas partes que les marqué en negro, es muy importante de efectos prácticos para que ustedes como litigantes vayan pensando qué pruebas tengo que presentar. Uno, para acreditar la falsificación. Dos, encuadrarme en alguno de los dos aspectos de la falsificación. La identidad o el carácter esencial de la marca, copiar elementos de la marca que se consideran esenciales de ese signo distintivo. El tercero que es, adelante Mauricio, por favor. Perdón, no te quería interrumpir así súbitamente, adelante Israel, pero te quería preguntar algo porque, bueno, de hecho he tenido siempre la duda y no sé cómo concluir o resolver el enigma. Cuando habla este precepto que nos explicas con tanta precisión de una marca previamente registrada o una protegida por esta ley, podríamos estar hablando de que se pretendió referir el legislador, la único que se me ocurre es a marcas notoriamente conocidas que eventualmente pudiéramos considerar no hay registro y sí están protegidas, o a nombres comerciales, a la posibilidad de presentar, por ejemplo, una querella basados en un nombre comercial y que bajo la premisa de que está en uso pudiéramos iniciar una denuncia de esta naturaleza. ¿Esa es una posibilidad que considerarías? Sí, yo creo que es una gran pregunta y se resuelve una parte de ella con el segundo párrafo de este artículo, donde sí te habla justamente que se puede hablar de, obviamente, marcas registradas o, en su caso, las resoluciones que estimen o declaren la notoriedad de la marca o la fama. Es decir, sí te alcanza, obviamente, no nada más el registro, sino también una estimación de fama o notoriedad. Nosotros lo hemos hecho por ahí y jala. O sea, sí jala porque, pues, obviamente, tú lo sabes, o sea, en el caso de la fama o las declaratorias de notoriedad, es fácil porque se vinculan a un registro inicial. En el caso de las estimaciones es un poquito más complejo porque no hay como tal, sino a veces pueden derivar incluso de un procedimiento contencioso, pero el Ministerio Público sí las toma como válida. En el caso de los nombres comercial, no lo sé, porque si te vas a un sistema penal tradicional donde la interpretación es estricta, te habla de marcas registradas o protegidas las marcas por esta ley. Los nombres comerciales son publicaciones y el alcance es un poquito más limitado, pero no suena descabellado, ¿eh? Son de los casos que no me han tocado. Podría ser una interpretación un poco más extensiva y podría por ahí jalar, ¿eh? Muy buena pregunta. Gracias. No, gracias a ti. Israel. El segundo aspecto, o mejor dicho, el tercer aspecto es sin autorización. Esto que se oye muy simple y dices, bueno, pues es que yo si voy por el titular de la marca y te estoy diciendo que eso no tiene autorización, no es falsificado, pues entiende que es
tácitamente cumplido este requisito por la simple denuncia o el simple reconocimiento de que no es un producto que yo distribuya. Ojo con esto, porque si ustedes en algún momento en su querella o en su ratificación no lo mencionan así como viene aquí sin autorización, hay una parte en la querella donde después de declarar los hechos que yo tengo conocimiento que en la zona centro, en las calles de Madero y tal, se están distribuyendo falsificaciones de los productos de mi registro de marca tal. Y sé que esta distribución se hace sin autorización, así lo tienen que poner, porque si no lo hacen, no sé si por un tema de mal entendimiento de esta materia o incluso hablar otros temas ya más oscuros, hay peritos que te dicen, es que no fuiste categórico en decirme que era sin autorización. Entonces yo no tengo la certeza de que ese producto que encontré en la calle de Madero cuando lo incautamos, efectivamente tenga o no esa autorización. Se resuelve, es subsanable porque si le sale el peritaje negativo que me ha tocado, les digo, me ha tocado aprender a la mala y a la buena, lo que haces es presentar una declaración bajo protesta, puede ser directamente por ti como apoderado, o presentas a algún experto de la marca diciendo que ese producto no cuenta con la autorización y lo presentas no como una declaración jurada, sino una ratificación o comparecencia frente al fiscal para que ya conste en el expediente que no haya autorización. O muchas empresas lo que hacemos es darle la lista de las personas que están autorizadas en México para distribuir mi producto. Palacio de Hierro, Liverpool, Sears, Walmart. Oye, él es Israel Ledesma y vende en la calle. Él no tiene. La carga de la prueba recae en él para que él efectivamente, lo compré en Walmart, lo compré en Palacio de Hierro, que eso no va a pasar cuando tenemos certeza que es producto falsificado. Pero el elemento de sin autorización, que muchas veces muchos abogados me ha tocado ver que lo dejan como, pues es que se entiende que es sin autorización si digo que es tepito. Sí, ojo, porque a nivel técnico los peritos de repente sí consideran que es un elemento que es esencial para dictaminar sobre la falsedad o no de un producto. Máxime, aquellos casos donde la imitación o la falsificación del producto no es una falsificación de baja calidad, sino es los llamados clones. Es decir, es un producto casi idéntico en calidad, en composición del producto, etiquetado. Es un clon, por eso le llaman clon, es una copia del producto original. Y lo que te puede hacer la diferencia es esa mención o esa aclaración de que no tiene autorización. Lamentablemente seguimos en el sistema de comparar objeto contra objeto y este elemento de la autorización es básico presentar en algún momento dentro de la carpeta. Y bueno, justamente dice, esta autorización debe venir del titular o un licenciatario para representar falsamente un producto. Esto es bien interesante y muy bueno. Para representar falsamente un producto o servicio como original o auténtico. La falsificación de marcas antes de esta nueva ley del 2020, de noviembre del 2020, como no tenía definición de falsificación, había muchos peritos en la coordinación de servicios periciales que consideraban que la falsificación de marcas únicamente se podría dar en productos, no en servicios. Para ellos no había falsificación de marcas de servicios. Eso era una infracción administrativa a la luz del anterior 213 de la ley de la propiedad industrial. Con esta definición de la ley, te dice, no, puede haber falsificación de un producto o de un servicio. Insisto, parecería algo irrelevante, pero es muy trascendente porque yo tenía clientes que de repente tienen un esquema de negocio de servicios y sale la tiendita o sale el café que hace lo mismo, no usa, usa tus colores, usa tu imagen comercial, usa tus marcas y no podías hacer otra cosa más que ir con INPI porque los peritos decían que eso no es delito porque no hay falsificación de marcas de servicio. Al día de hoy ya existe. A nivel técnico no es fácil acreditar. ¿Por qué? Porque una marca de servicios, por ejemplo, clase 41, tú tienes un tema de entretenimiento, ¿no? Haces, no sé, rentas películas, ¿no? Ya casi no se hace, pero un tipo blockbuster, y tienes la licencia. Y de repente abre otro blockbuster, y ese blockbuster, no, obviamente es falsificado, tú tienes que acreditarle al fiscal y al perito primeramente tu registro de marca, pero adicional a eso, cómo funciona ese servicio, para justamente definir que hay el uso de la marca de servicio en el comercio y el cómo tú vas a acreditar que efectivamente Blockbuster está invadiendo tu servicio que estás dando o protegiendo con ese registro en clase 41.
Ojo con eso, es muy importante. De hecho, yo siempre lo recomiendo antes de iniciar una denuncia por una marca, una querella por una marca de servicio, conocer muy bien el negocio de su cliente. Literalmente vayan y visiten la tienda de su cliente, tomen fotos, familiarícense con todo y hagan ustedes el ejercicio de comparar al pirata antes y vayan de manera encubierta o manden a los investigadores a hacer la investigación del negocio pirata. ¿Por qué? Porque eso les va a determinar poder aportarles al perito elementos para que su dictamen sea lo más claro posible. Exacto. Sí, vamos a ver en la parte final el tema de las inspecciones ministeriales que normalmente siguen después de la ratificación de la querella. José Rafael nos pone, en el caso de la marca de clase 41 se pide una inspección ministerial con peritos para cubrir el hecho de que en ese caso particular no hay un producto, es pregunta. Más allá de decir que no hay un producto, es que ellos confirmen de manera directa, es decir, la policía y el perito que van encubiertos, no van y como el INPI dice, vengo a ver cómo usas la marca, no. Policía coordina de manera encubierta con los peritos, toman fotos, va perito de fotografía normalmente, y ven efectivamente cómo se está usando esa marca de servicios en el establecimiento. Después de esta ley no me ha tocado un caso de marcas de servicios, me tocaron mucho antes de la ley y sufrí mucho, porque prácticamente todos me los batearon por este tema de que no consideraban que existía falsificación de marcas de servicios. Perdón, de repente me voy muy rápido, pero bueno, espero estar siendo claros. Para acreditar la falsificación bastará, esto también es importante, porque a nosotros como titulares de marcas o representantes de querellantes, nos quita un poco la carga de la prueba y el tema, y tener elementos para defender que la falsificación se da no objeto contra objeto, sino objeto falsificado contra signo distintivo. Dice, para acreditar la falsificación bastará, dice, o sea, la ley te dice, no necesitas otra cosa más que la marca sea usada en forma idéntica o que no se pueda apartar de los caracteres esenciales de la marca, a como aparece registrada en el título de registro, o en su caso, la resolución que estime o declare la fama o la notoriedad. Aquí la ley te dice, mira, no necesito, para mí, insisto nuevamente, los criterios de peritos son otra cosa. Yo estoy hablándoles de lo que creo que debería ser a partir de esta ley y lo que creo que debemos de luchar, porque nos ha hecho mucho daño el sistema de objeto contra objeto. Yo he tenido casos literal, y eso afortunadamente ya menos, pero hace 8 años, donde un cliente que vende ropa, de repente encontraba su marca en un producto, no sé, llantas para coche. Y decía, oye, pues tráeme la llanta porque pues es falso. No, tengo mi registro de marca, tengo algunos productos de la clase, pero no tengo llantas. No, pues ¿qué crees? No hay falsificación. Y tú, oye, ¿qué más prueba de falsificación que un producto que tú no has fabricado, ni siquiera lo vendes, y que está en el registro de la clase que tú tienes? Entonces, este artículo para mí también es oro porque te dice la ley, basta que sea acreditado el uso de la marca en un producto sin la autorización y obviamente basado en la comparación registro contra objeto. Ahorita vamos a regresar al tema de marcas. Me voy un poco, insisto nuevamente, me gusta entrar primero a la ley para que después nos haga sentido todo lo que vemos a nivel práctico. Ustedes saben, el secreto industrial son prácticamente 3 requisitos, ¿no? Una información que da, que se mantiene como confidencial o has tomado las medidas para mantener como confidencial y que te dé una ventaja competitiva frente a terceros. La ley lo que sanciona normalmente son 3 conductas, la divulgación, el apoderamiento y el uso. Cada uno de ellos a nivel, y nunca se quiten de la cabeza esto, cada que ustedes vean un tipo penal en materia de propiedad intelectual, pasa en derechos de autor, pasa en marcas y pasa en secretos industriales, tienen que, o sea, su primer estrés, yo siempre les digo, el primer estrés tiene que ser, ¿cómo voy a acreditar la conducta típica? Aquí habla de divulgación. Oye, ¿qué es la divulgación? No, pues pues simplemente compartir, no es compartir información. La divulgación no es eso. Hay otro tipo penal que sí lo sanciona, el uso de la información. Compartir sí es correcto, pero divulgar es propiamente sacar del ámbito de control y hacer pública una información que es el secreto industrial, frente a terceros, y vienen otros requisitos.
sin consentimiento, de la persona que ejerce el control legal o el usuario autorizado. Esto va muy enfocado también incluso al tema de franquicias y es muy útil, porque ustedes saben que dentro del tema de franquicias hay mucho componente de secreto industrial. Ojo, no basta, y eso es importante, la desventaja que tenemos en los secretos industriales, a diferencia de marcas o derechos de autor, es que acreditar la existencia del secreto industrial es el primer desafío. O sea, un perito normalmente de la fiscalía te va a decir, pues es que enséñame dónde está el secreto industrial. Yo una vez bromaba con uno de ellos, uno de sus coordinadores, le digo, es que ustedes esperan ver una caja fuerte y adentro un sobre que diga secreto industrial. Le digo, eso no pasa. Le digo, hay 20 formas de hacer la creación de un secreto o proteger un secreto industrial. Lamentablemente los criterios que a mí me han tocado a nivel práctico, yo no tengo la totalidad de casos, pero los que me han tocado a mí es que te piden algún documento o algo documental que ellos físicamente puedan ver para decir que hay un secreto industrial. Les pongo un ejemplo que tuve. Un cliente, su mejor vendedor de productos durante 20 años, se lo lleva a la competencia. La gente de sistemas nota que se llevó la lista de precios y la lista de clientes. Y obviamente que está usando eso para beneficio del competidor, de su nuevo empleador. Iniciamos bajo la anterior ley una estrategia para una divulgación o uso no autorizado de secreto industrial. Yo tengo, y eso también es un muy buen consejo, estos casos penales, la verdad es que el éxito o el fracaso de muchos de ellos depende de que ustedes vayan a hablar antes el asunto con el fiscal. No para que les diga si están bien o no, pero sí para intercambiar ideas de cómo quieren abordar el caso. Entonces, yo cuando hablé con el fiscal en turno, le dije, oye, yo tengo, mira, y lo primero que me dijo, ¿cómo vas a acreditar el secreto industrial? Le digo, mira, es difícil, o sea, no hay un documento que diga secreto industrial, lista de precios y lista de clientes dentro de mi cliente, pero ¿qué te parece si te hago un control y te hago un protocolo con un notario a nivel de cotejo, que lo puedo mantener como confidencial dentro de la bitácora del notario, donde pongo quiénes son las personas que tienen acceso dentro del área de ventas, cuántas personas han entrado, cuántos accesos tenemos, o sea, no es fácil y todo eso afortunadamente se paga en el sentido de horas, tiempo invertido, más allá de un flat fee, como funciona en muchos procedimientos, porque es demasiado tiempo en crear, entre comillas, la protección de un secreto industrial. Pero él me pidió, yo necesito ver algo físico. Dice, y me lo ofreces como evidencia no pública, como evidencia confidencial. Cuando sea el peritaje, lo cito aquí, él toma foto, o sea, es toda una estructura, porque si lo presentas simplemente como tengo mi lista de precios y mi lista de clientes, así, no jala tu asunto. O sea, porque no tiene secreto industrial. Entonces, aquí el estrés más importante de los delitos de secreto industrial es definitivamente acreditar la existencia del secreto industrial. Segundo paso, acreditar la conducta típica. Se divulgó, hubo un apoderamiento no autorizado de un tercero, se usó ese secreto industrial dentro de una relación laboral, industrial, de confianza o de cualquier otro tipo. Y a partir de ahí, de esos elementos del tipo que necesitamos integrar, creo que se puede avanzar. Hemos hecho casos exitosos, por ejemplo, en el caso de bases de datos, que afortunadamente ahí tenemos el apoyo del derecho de autor, porque también protege las bases de datos como obras de compilación, pero el secreto industrial ha sido fundamental cuando hay robos de bases de datos como de clientes o de precios, y el fiscal lo entiende muy bien, y ahí lo que normalmente se hace, más allá de hacer un cateo o una orden de aprehensión contra una persona, se hace una operación encubierta para que la persona pues haga evidente o la venta de ese secreto industrial o la comercialización de ese secreto industrial. Tuvimos un caso muy bueno que un cliente que tenía la fórmula para un sazonador casero de pollo, de repente se fue uno de los gerentes industriales de México que conocía la receta, que no era la receta secreta, pero sí era muy protegida por este cliente, y notaron que en Mercado Libre empezó a sufrir, vendo la receta del sazonador, marca tal, por favor contáctenme y venta tal, te rinde hasta 15 litros, no pagues más, bla. Lo mismo, son casos, y Mauricio no me dejará mentir, hay unos muy buenos, muy excitantes, pero cuando tienes poco tiempo se vuelven complicados porque no tienes a veces el tiempo de dedicarles tanto análisis a estos. Y lo que nos dijo el cliente es, ¿cómo lo bajo de Mercado Libre? Metimos la denuncia y se bajó rápido.
pero a nivel penal, cuando yo estuve haciendo, digamos, la estrategia, era muy difícil acreditar el secreto industrial en la fiscalía, porque la receta venía desde Londres, en México la tenían más de 140 personas, y acreditar quién estaba detrás del perfil de Mercado Libre era prácticamente imposible. Entonces, a pesar de que tengas un caso que parece evidente, a nivel probatorio no necesariamente lo es. Antes de presentar cualquier caso, asegúrense que tienen una investigación muy buena y obviamente cubiertas las conductas típicas. Adelante, Mauricio. Gracias, Israel. Te quería preguntar esto porque, honestamente, entendiendo la razón por la cual quien redactó la ley incluyó este tema del control legal, que aparece en todas las definiciones ahora de secreto industrial, a mí, pues honestamente me preocupa, que creo que va a ser la primera excepción, que eventualmente el demandado o el infractor o el presunto responsable va a oponer para decir, a ver, ¿y en qué momento la contraparte o el poseedor del secreto industrial acreditó el control legal? Entonces, en los casos de franquicias que tú mencionabas, con toda puntualidad, pues sí, seguramente ahora una buena práctica será que cuando otorgue una licencia del uso de la marca, a la empresa original, a la operadora de franquicias, pues también se licencien los secretos industriales, el know-how, etcétera, para poderlo trasladar a los franquiciatarios y con ese contrato poder acreditar ese control legal. Pero, digamos, un poco la pregunta va orientada a si crees que, por ejemplo, este protocolo de depósito ante notario público que hemos todos utilizado en algún momento para los casos de secretos industriales, cuando el requisito de documentar era exigible, porque ahora es potestativo, si eventualmente este tipo de práctica nos podría ayudar a demostrar que estamos en control legal de la información, por una parte, o si tendremos probablemente que recurrir a cosas más sofisticadas, ¿no? Como por ejemplo se me ocurre que ahora cuando se constituyen empresas, pues a lo mejor vamos a tener que ponderar que los socios que al final están construyendo una nueva propuesta de valor para solucionar un problema en el mercado, pues normalmente las empresas no son otra cosa que el traslado de secretos industriales de socios que unen sus habilidades para un fin común de crear una nueva solución de mercado. Si no vamos a tener que plasmar en el acto mismo de constitución de la empresa la cesión o la autorización para el uso de sus secretos industriales a la compañía y ya dejar esa semilla para acreditar ese control legal de dónde viene esa información y cómo evoluciona en la empresa hasta pues tener un grupo de saberes, que es lo que alegamos que es un secreto industrial. Pero a mí me preocupa el tema porque creo que sin querer el legislador incorporó un elemento, un requisito más, que eventualmente se puede constituir en una dificultad procesal. No sé cómo la veas. Totalmente, totalmente. De hecho, creo que más que ayudar a dar claridad o hacer más fácil el enforcement de secretos industriales, lo complicó porque es un elemento normativo, la palabra control legal, que va a devenir de los casos. O sea, creo que ni siquiera a nivel de reglamento se está discutiendo qué es el control legal de un secreto industrial. Va a ser simplemente subjetivo con lo que tú dices, lo que hacemos hoy en día a través de estos depósitos o cláusulas o convenios de confidencialidad entre mismos socios o gente que usa la información dentro de la empresa, pues para mí eso sería cumplir con el requisito del control legal, ¿no? Pero no necesariamente hay una línea que te permite decir que es porque ni siquiera es o sea, creo que incluso nos hubiera facilitado mucho si lo hubiera dejado como control, ¿no? Que ejerza su control, y de un usuario autorizado. ¿Para qué le pones legal? O sea, porque incluso a nivel legal, le agregas un elemento más complicado porque, o sea, ¿quién es el administrador de la empresa? ¿O es el gerente de ventas? ¿O es el socio principal? O sea, se vuelve muy complicado. Ahora, lo de siempre, y se oye muy de abogado, pero va a ser un caso por caso, pero este elemento sí va a ser importante llevarlo planchadito porque también los fiscales muchas veces asuntos complejos, eso también es experiencia de muchos años, asuntos que no son falsificación de marca típica, entre más fácil se los lleves y más digerido todo, mejor, porque en algún momento te pueden buscar cómo no ayudarte o cómo no ayudar a que se siga la carpeta si no tienen claro cómo acreditar ese elemento del tipo. Perfecto, te agradezco mucho. No, al revés, al revés. ¿Hasta qué hora tenemos, Mauricio, para terminar la plática ahorita? Bueno, en general hemos hecho pláticas de hora y media.
Perfecto. Incluyendo la sesión de preguntas y respuestas, pero como las estamos ya incorporando sobre la marcha, que además pues les pediría a los que tengan interés, igual usen el micrófono o la envíen por el chat, pues puedes ir viendo el tiempo y todavía tenemos espacio. Perfecto. Entonces, sí, acabo de ver, son cuarto para, tenemos 45 minutos muy buenos. Porque quiero entrar a la parte interesante. Entonces, en el caso de secretos industriales, y graciosamente aquí, creo que también no sé si fue un error legislativo, te establecen, por ejemplo, la fracción quinta, ¿no? Usar la información contenida, que el uso en general es cualquier uso, o sea, es un elemento genérico, es como cuando hablas de uso de obras en derechos de autor. Nosotros sabemos por el artículo 27 y el 16 que es reproducción, distribución, comunicación pública y transformación, los derechos patrimoniales. Ahí es un poquito más sencillo porque tienes un catálogo de actividades, digamos, de explotación para poder acreditar un uso no autorizado en derechos de autor. Pero cuando hablas de secreto industrial, el uso, insisto, puede ser compartir, puede ser grabar y copiar en una USB, igual y nunca lo usas, pero eso al final de cuentas se puede sancionar. Y afortunadamente el uso te puede extender a una parte de causales ilimitada prácticamente. Pero más adelante te vuelve a usar como, te hace, la fracción sexta te hace un resumen o como que te junta las primeras tres para meterlas en un solo tipo, en una sola tipo penal o causal, que es apropiarse, adquirir, usar o divulgar indebidamente. Y de hecho mi consejo acá, insisto, no me ha tocado un asunto con la nueva ley de secreto industrial, pero pues tendrías que meter alguna de estas tres causales en tu querella y en tu denuncia, y sí o sí, porque este es el genérico, y de hecho es más fácil acreditar que los anteriores, porque los anteriores te ponen conocimiento de algunas relaciones previas, obviamente el requisito de la confidencialidad genérico, el control legal famoso que estamos discutiendo ahorita, y pues al final de cuentas sí te mete otra vez el control legal, pero únicamente te habla el uso indebido, la divulgación indebida, la adquisición indebida y la apropiación indebida para ventaja de un tercero o causarte un perjuicio. Entonces, esta para mí desde el punto de vista penal tendría que ir en todas las querellas que se presenten ante las fiscalías, acompañada de la específica, ¿no? De, oye, ¿aquí qué hizo? Pues mira, nada más se llevó la información y sé que la está usando. Oye, la publicó en internet y la está vendiendo. Es un caso por caso, pero esta fracción sexta sí o sí tendría que ir en todas las causales que tenemos. Las demás, la verdad es que es un tema más técnico, es un tema de, por ejemplo, castigar un poquito el secreto industrial asociado con información o temas de denominación de origen, que ahí no me ha tocado. Tuve un asunto hace poco de denominación de origen, no por secreto industrial, sino por un uso no autorizado de una denominación de origen, y creo que es interesante porque fue la primera vez que me cuestioné cuándo tú a nivel de un tipo penal podrías estar cometiendo un delito contra una denominación de origen. Uno de mis clientes usó una parte de una denominación de origen. La denominación de origen, como ustedes saben, se compone normalmente de elementos propios de una región mezclados con elementos humanos de esa misma región para generar un producto de esa región que es único por sus características de estas regiones. Diseño de la talavera, ¿no? El diseño de la talavera en azul y blanco, que es típico ya de Puebla y ahora de Tlaxcala también. Y es una cerámica, o no me acuerdo cuál es el nombre técnico del producto o de la materia prima, pero la pregunta es, este cliente lo que usó fue prácticamente un diseño de esa parte de la denominación de origen, pero no hizo cerámica, lo incorporó en una ropa, en una playera. Y el reclamo vino de los titulares de la Talavera, de un taller de Talavera, diciendo, oye, ¿por qué lo usas en playeras? Yo soy el único que fabrica Talavera, ¿no? Uno de los talleres autorizados. Mi cliente me preguntó, oye, antes de negociar, y obviamente estoy consciente de la protección de México, afortunadamente todas las empresas, por lo menos los clientes que representamos, son muy conscientes de respetar el tema de los derechos, pero la primera cuestión fue, oye, ¿qué riesgos corremos? ¿No? A nivel administrativo, a nivel penal, a nivel civil. Y desde el punto de vista penal, esta me preocupaba un poco porque no teníamos autorización propiamente de ningún taller de Talavera, pero al final del día no estábamos tampoco haciendo una copia idéntica, una distribución de cerámica con el diseño de la Talavera, o en su caso de un tequila
que fuera tequila, de agave, los requisitos del agave para la producción del tequila. No, simplemente lo metimos a una playera. Entonces, creo que puede ser más un tema administrativo que un tema de tipo penal, ¿no? Máxime de las certificaciones con las que se cuentan los usuarios autorizados de denominación de origen, no estás tú como tal infringiendo el producto para un beneficio económico, que es lo que te pide este tipo penal. Pero ojo, es importante, y creo que aquí se quedó un poquito corta la ley, tendría que haber incluido en su caso usar o fabricar o distribuir la denominación de origen o productos de la denominación de origen que los tenden, o cualquiera de sus elementos, ¿no? O sea, porque no ocupé la cerámica, ocupé un diseño. En tequila, no vendo tequila, pero uso la palabra tequila. No, ¿sabes qué? Protejamos no nada más la denominación de origen en total, sino tal vez parte de sus elementos, porque los casos hoy en día, los más interesantes que están surgiendo, por lo menos desde mi punto de vista, tanto en temas de derechos de autor, folclore y protección de productos de origen nacional protegidos incluso por UNESCO y demás, están siendo derivados de uso de elementos intelectuales de talleres, de zonas de México donde hay producción de diseños artesanales, protegidos y no protegidos. Entonces, creo que si esta intención de acá era proteger la denominación de origen como un elemento creativo, tendría que haber incluido no nada más el uso general de toda la denominación de origen, sino también sus elementos. No me ha tocado ahí, sí, se los digo, tuve un caso de tequila muchos años, pero era piratería 100%, entonces teníamos la marca de tequila y con eso lo combatimos. Pero si fuera el tema de que no se cuenta con una certificación de origen y hay un taller de Talavera que vende Talavera, entre comillas, y no tiene la certificación, eso sí es un delito. Entonces ahí sí tendrían una acción con la fiscalía. Eso es lo importante en este tema. Y bueno, afortunadamente todo lo que mencionamos en los tipos penales anteriores de secretos industriales y obviamente para el tema de marcas también de la falsificación, este parrafito que pues, es simbólico, pero que creo que era importante que estuviera, es que todo lo que mencionamos en el caso anterior, que obviamente es la producción, distribución o venta de productos de origen nacional, perdón, eso se me olvidó decirlo, aplica tanto para denominaciones de origen e indicaciones geográficas. La 7 es denominaciones de origen y la 8 sanciona el uso no autorizado de denominaciones geográficas. Esto aplica para el tema de aduanas, cuando el producto ingresa al país y obviamente pues hay mucha piratería, por ejemplo, de tequila, muchísima, más de la que creemos, o sea, en Panamá hay una piratería brutal de tequila, en zonas libres principalmente también hay mucho tránsito de tequila falsificado. Entonces, esto te aplica también para poder, por ejemplo, imponer medidas en frontera a través de, por ejemplo, en este caso, la Fiscalía General de la República, así como lo hacemos en un caso de falsificación de marcas. Cuando tengamos involucrados denominaciones de origen o indicaciones geográficas, igualmente lo podemos usar. Generalidades de la prueba en materia penal, y todo esto es para el tema de las carpetas de investigación en delitos de propiedad intelectual. Siempre la pregunta es si cuando yo, por ejemplo, doy clases, me dicen, oye, pero puedo ofrecer confesionales, y literal son casos reales, ¿no? Y tú te das cuenta cuando estás litigando penal y propiedad intelectual, quién trae una visión más civilista y quién trae una visión ya más de campo, 100% penalista. Afortunadamente, el Código Nacional de Procedimientos Penales te permite prácticamente cualquier tipo de prueba, siempre y cuando sea lícito. Ya, o sea, oye, llámale informe de autoridad, llámale inspección de policía, llámale documental pública, porque es una copia certificada del INPI del registro de marca. You name it, dale el nombre que quieras, que cumpla con el requisito de licitud y estamos del otro lado. Esto porque es importante. Hay asuntos que a mí me han tocado, normalmente muchos de los clientes que tenemos traen a veces un programa de protección de marca regional, no llámese la América Latina y Estados Unidos, y por ejemplo en Estados Unidos hay muchas pruebas que en México no nos sirven. A mí hay clientes que me dicen, oye, es que mira, te mando esta investigación donde le puse un GPS al vehículo del probable responsable, ya sé dónde vive, y todo esto, ¿no? Es un tema de analizar la información, pero yo no podría ofrecerle al fiscal, oye, te traigo el reporte del dispositivo informático GPS donde ubico a la persona en la bodega donde tiene el producto. No. Ahí en ese momento incluso yo me puedo meter en un problema incluso de otro tipo, porque pues, podría él demandarme por una violación de privacidad y no, o sea, se meten en problemas fuertes. Entonces,
Ojo, cada que un cliente les mande las pruebas, partan de este principio de ver si es lícito. Me ha tocado igual. Oye, tengo la conversación y mensajes de voz donde el pirata me dice que son productos clones, falsificados y que cuestan a 10 pesos cuando el mío está en 1000 y que su domicilio está en tal parte. ¿La puedo ofrecer? No, porque no tienes la autorización de ese tercero para haberlo grabado, ¿no? O sea, es una prueba útil desde el punto de vista de abogado estratega de criminal de propiedad intelectual, porque vas a usar esa información para saber dónde está el domicilio, pero no lo vas a poder ofrecer ante una fiscalía, o lo puedes ofrecer, pero no es lo correcto. Te puedes meter en muchos problemas, incluso nulidad de tu procedimiento. Esa es la sanción más horrible, ¿no? Que ofrezcas algo que no, definitivamente no le va a ayudar a tu cliente. Hay incluso ya hoy en día muchas empresas que ocupan, por ejemplo, el hackeo ético. El ethical hackeo, el hackeo ético de, mira, es que no puedo encontrar la página de internet, viene protegida por privacidad y no sé quién es el dueño donde se distribuyen medicamentos falsificados. Y casos reales, ¿eh? No te preocupes, Israel, aquí está, hackea a este cuate, entré a sus cuentas de Hotmail, entré a sus WhatsApp, es brutal, ¿no? Y se hace mucho como una práctica proporcional al problema que existe a nivel mundial en falsificación, por ejemplo, de medicamentos. O sea, yo he tenido casos donde el antecedente que te llega de reporte es gente, oye, se han muerto 18 personas por ese medicamento falsificado. Yo entiendo en ese sentido la investigación, pero ojo, en México no sirve, en México no lo ofrezca, porque obviamente no cumplen con el principio de licitud. ¿Qué te reconoce? Por acá hay una pregunta. Dice, aun cuando tú hayas participado en esa conversación, es decir, para el juez no es suficiente el consentimiento de una de las partes de la conversación, no, o sea, realmente no, porque al final del día, insisto, hay derechos de privacidad, derechos a la intimidad, y uno, incluso hasta, poniéndonos creativos, hasta derechos a la imagen, y la voz es un identificador de imagen. Entonces, no hay manera que aunque tú seas y lo consientas y lo ofrezcas, sea válido. Hace poco un amigo que es abogado en materia familiar, él me dijo, yo sí las ofrezco. Yo en mis asuntos de divorcios y lo que sea, ofrecí los chats de la esposa diciéndole que la engañó y tenía fotos, todo, ¿no? Le oye, ¿y qué pasa? Dice, no, o sea, de repente sí me las tachan de ilegales, pero generan un efecto en el juez, ¿no? O sea, tal vez me dicen no se admite por violación a la privacidad y protección de las garantías, derechos humanos, perdón, de las personas, y no se admite a nivel procesal. Pero ¿qué crees? Ya dejé la idea al juez. En el tema penal, no, el riesgo es muy elevado. O sea, el riesgo es elevado a nivel de que hay, creo que no lo puse, pero hay un artículo que cuando no se licita la prueba, se tacha de nulo el procedimiento. Literalmente, así lo dice. Acuérdense que nuestro sistema penal acusatorio es muy, y toda la vida ha sido así, ¿no? Muy de, nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, si hay una posible violación a procedimiento a sus derechos humanos, como invasión a la privacidad, tienes un problema. Y bueno, eso es importante. Los antecedentes de investigación, es todo registro incorporado en la carpeta de investigación que sirve de sustento para aportar datos de prueba. Aquí no nada más hablamos de las pruebas documentales, hablamos también de, gracias, hablamos también de cualquier registro, llámese comparecencia, llámese informe de autoridad, llámese peritaje, llámese inspección policial, llámese cateo, ¿no? Hay algo bien interesante. Normalmente los clientes que nos contratan para hacer acciones de incautación de productos falsificados, el objetivo para ellos o para el americano o el europeo es, necesito asegurar productos porque no quiero ver productos en el mercado. Y es el fin que tiene su campaña, es llegar a un número de productos falsificados para justificar la inversión del programa. Y muchos abogados consideran que nuestro trabajo de repente termina, ya que llegaste al cateo, ya, olvídate de la carpeta, olvídate de que si se judicializa o no. Y lamentablemente eso nos ha traído a una inercia de que en los últimos 5 años, creo que sentencias condenatorias en contra de personas por delitos de propiedad intelectual, creo que son 3. Son nada, o sea, es nada, pero es por este tema de que se considera el cateo como digamos, el fin último de un asunto en materia
criminal de propiedad intelectual, cuando el cateo es una prueba más. Para los que saben derecho penal, el cateo es una petición que tú pides al juez porque tienes suficientes elementos para considerar que se están cometiendo actos ilícitos y pides que te permita entrar a un domicilio para confirmar efectivamente la comisión o no de esas conductas. Pero no termina ahí la carpeta, o sea, tendría que seguir. Lamentablemente, muchos de los clientes normalmente buscan el cateo como fin último de la acción o del inicio de una carpeta de investigación. Y por eso es que también tenemos muchísimo activo llevado a la reserva o al archivo, ¿no? Ya con la nueva ley ahora es el archivo, donde después del cateo prácticamente ya no hay actividad de los titulares de marca, ya no hay actividad de las mismas autoridades, porque ellos, las mismas autoridades, cuando llegas al cateo también para ellos ya terminó el asunto. Ya vinimos, aseguramos producto, ya vete a tu casa, yo me voy a la mía y todos felices. No, creo que ahí sí hemos fallado, y no es México, la verdad es que mucho Latinoamérica, por lo menos puedo hablar de la región porque tengo ahí casos, funcionan así. O sea, buscan el número más allá de que el cateo sea entendido una prueba para desmantelar organizaciones criminales. Ese debería de ser el fin. Colombia ya lo está haciendo. Colombia es de los países pioneros que ya cuando tú vas con un asunto importante, lo primero que te preguntan, oye, ¿podemos llegar a gente que sea la cabeza de la distribución de medicinas en Bogotá? Si la respuesta es no, te dicen, híjole, ¿cuánto producto hay? Si es interesante el número, te ayudan, pero van buscando desmantelar la organización criminal. Eso me gusta, porque creo que por ahí tenemos que combatir el fenómeno más allá de buscar un número de producto asegurado. Nuevamente, los datos de prueba o los medios de prueba y las pruebas per se tienen los mismos fines que cualquier medio de prueba en cualquier procedimiento, generar convicción ante un órgano jurisdiccional. Y, ojo, acuérdense que la carpeta de investigación no es como tal el juicio, ¿no? Muchas veces de repente la gente que no está tan metida en el derecho penal ubica la carpeta de investigación como un procedimiento donde va a haber una resolución. No, se está investigando un delito y se están buscando dos elementos. Los tradicionales que todos aprendimos en la facultad es cuerpo del delito y probable responsabilidad. Ya teniendo esos dos elementos, ahora sí puedes pensar en una judicialización o una consignación de los probables responsables. Todo lo que participe o todo lo que se integre en una carpeta de investigación es con el fin de lograr, y ya el Código Nacional de Procedimientos Penales lo establece, uno, existencia de un hecho delictivo, que es parecido a lo que es el cuerpo del delito, ahora le llaman hecho delictivo, y la probable participación del imputado. Si no llegan a esos dos elementos, normalmente su asunto se va a detener en el fiscal y ya no va a tener una consignación judicial. Porque hay ocasiones en las que se hace un cateo o se tienen pruebas en una página en línea donde venden piratería y tienen el caso hecho, pero nunca encuentran al probable responsable. Tienen el hecho delictivo, pero no tienen al probable responsable. Entonces, muchos de los casos, lamentablemente hoy con entorno digital, están yendo hacia ese lado porque es muy fácil acreditar la conducta típica, es muy difícil encontrar a los probables responsables. El anonimato de Internet te ha permitido elevar ese estándar de protección para los malos, como siempre les digo a los bad guys, y es donde nosotros tenemos que de repente volvernos muy creativos con contrainteligencia y contrainvestigación. Afortunadamente tenemos herramientas, tanto redes sociales, y bases de datos públicas que nos permiten de repente sí poder investigar más allá de lo que encontramos únicamente en línea. La ley también define los medios o elementos de prueba, toda aquella información o fuente de información que permite reconstruir los hechos y otra vez respetando las formalidades procedimentales previstas para cada uno de ellos. El ejemplo, si hay una inspección de policía y de repente el policía empieza a hacer cuestionamientos o quiere de repente llevarse detenida a la persona a pesar de que no haya en el momento, por ejemplo, productos falsificados, es que también hay historias de horror, o sea, no todo es bueno, como les decía. A mí me ha tocado policías que de repente me han hablado, ya no, desde hace 3 años no, pero una vez en Sinaloa presenté una querella y ratifiqué, presenté mis certificados de marca y presenté el domicilio donde en teoría estaban fabricando sudaderas piratas. A las 2 semanas me habla el fiscal muy espantado, dice, Lick, necesito que te vengas ahorita. Yo, ¿qué pasó?
Dice, acaba de ir policía y detuvieron a este cuate con playeras de tu marca y se lo trajeron de una vez. Yo dije, pues genial, ¿no? Flagrancia o cuasi flagrancia, dependiendo. Dije, pues ya creo que sé por dónde va. Cuando llego a la fiscalía, pues al día siguiente, porque no me dio para llegar ese día, veo literal playeras que no eran de la marca de mi cliente. Ninguna. Eran todas menos de la marca de mi cliente. Le digo, oye, yo te presenté la querella, que es un delito que te pide el inicio del titular de la marca, te presenté 3 marcas y ninguna está en las que incautaron tus policías. No es que fue flagrancia. Le digo, sí, pero no hay una querella iniciada y es un requisito procedimental y por lo tanto no, o sea, este cuate se tiene que ir, ¿no? Si no quieres problemas para tus policías. Finalmente se fue la persona, se acercó con nosotros, nos pidió apoyo el fiscal, dice, oye, no seas malo, ayúdame, vemos si podemos... Dile, mira, si nos dice dónde está la bodega grande, podemos negociar y tal vez un acuerdo reparatorio o un perdón y ya. Pero los policías estaban muertos de miedo porque agarraron, según ellos, muchas playeras y pues ninguna de la marca. Y ojo, los delitos de marca son de querella. Si fuera un tema de oficio, como derechos de autor, en vía pública, por ejemplo, y no encuentran de mis marcas, no importa, porque es de oficio. Ahí no es necesaria un movimiento del querellante. Pero bueno, ojo con eso, respeten siempre las formalidades, infórmense. Los policías son muy aventados, esos son los que sirven, ¿eh? O sea, los buenos son los aventados, pero hay que llevarlos de la manita para que no les tiren su asunto, porque luego por ellos es que pagamos nosotros. Y la prueba, la definición de la prueba de ley es muy interesante y es muy completa para mí y a nivel práctico útil, porque te dice, no te habla de información precisa, no te habla de un dato documental evidente o un hecho notorio evidente, te habla de conocimiento. Es una definición muy interesante, dice, una prueba es todo conocimiento cierto o probable sobre un hecho. Hay ministerios públicos, hay fiscales que de repente han intentado intimidar a titulares de marcas como nosotros, haciéndonos cuestionamientos de dónde sacaste la información de que ahí venden piratería. Ah, pues me la dio una llamada anónima. No, ¿de qué número? No tenía en la mano. O sea, es como aguas porque de repente también hay fiscales que buscan afectarte. Y yo siempre les he dicho, dice, no, es que si no me dices preciso, no voy a cerrar la carpeta. Le digo, no, Leo, la ley te dice que puedo ofrecer pruebas de conocimiento, probables o ciertas. Esto es probable, investiga tú. O sea, ojo, también no caigamos en el error de que creamos que este procedimiento es nuestro. El procedimiento de investigación y el ejercicio de la acción penal corresponde al fiscal y a la policía. Nosotros coadyuvamos, nosotros apoyamos en ofrecer pruebas. Si son buenas, son malas y demás, ya jugará en contra nuestra o los intereses de nuestros clientes, pero la obligación de investigación y de ejercicio de la acción penal siempre están en el fiscal y ahora en facultades de investigación de policía. Yo te digo que venden en tal parte porque me avisaron, oye, en aduanas, detuviste un cargamento, oye, tú lo abriste mal, no había cadena de custodia cuando el oficial de aduanas lo abrió, entonces te echo para atrás tu procedimiento. Y tú dices, oye, espérame, yo no hice, o sea, yo no abrí la mercancía, la abrió el funcionario. Y aquí hay un acta que demuestra que la abrió. Es que tenía que tener cadena de custodia, porque es un acto de violación a un tercero que no estaba presente. O sea, es que hay muchos casos que les puedo dar, pero al final de cuentas lo que les quiero transmitir es, no se sientan presionados a que su hecho, o sea, que lo que ofrezcan como prueba sea algo contundente. Si son indicios y de repente es un número de domicilio incorrecto o que pasa muchas veces, o sea, en el centro de la Ciudad de México, ahí les encargo que un investigador les dé el número correcto de una bodega de piratería de Cartier. Es el local es rojo entre el verde y el azul, y así se describe en la carpeta de investigación. ¿Hay una sanción por haber dado mal un domicilio? No, no la hay. Simplemente no funciona la investigación, pero sigue el procedimiento penal. Entonces, ese medio de prueba sirve para integrar la carpeta y en su momento, cuando sea el tema de la consignación o las audiencias ante el juez, les va a servir también para llegar ahora sí a un conocimiento o conclusión cierta sobre los hechos que están ustedes acusando, ¿no? Si no llegamos porque los datos son imprecisos, ya no son vigentes, ya no son actuales, perfecto, oye, te voy a denunciar por falsedad de declaraciones, ¿no? Les encanta a los fiscales, a la gente que empieza a litigar estos asuntos, a amenazar. Me tienes que decir todo, si no te voy a meter por falsedad de declaraciones.
no tengan miedo, ofrezcan las pruebas con base en esto, porque pues al final yo no estoy obligado por ley a decirte lo correcto. O sea, en el INPI es diferente. En el INPI, a ver, si uno da un domicilio mal y ahí no existe, pues la culpa sí es tuya y tu procedimiento simplemente no es exitoso. Acá va a ser la misma consecuencia, pero no va a tener una repercusión legal penal hacia ustedes o de algún otro tipo. Derecho a ofrecer medios de prueba. Las partes tienen el derecho a ofrecer todos los medios de prueba para sostener sus planteamientos en los términos previstos de este código. Las partes, obviamente, y normalmente nosotros como querellantes, sea por marcas o derechos de autor o secretos industriales, podemos ofrecer cualquier prueba, cualquiera, fe de hechos. Vamos a ver que las fes de hechos no sirven mucho y de hecho a los fiscales no les gusta. O sea, es un criterio práctico, o sea, no es un criterio de legalidad, es un criterio práctico. No les gustan las fes de hechos. Dicen, no, aquí no es el INPI, aquí no me ofrezcas fes de hechos. Oye, pero pues es que sirve porque era una página de internet y si daban de baja el contenido, pues quiero acreditar que hay delito. Bueno, pues va, pero no me gusta tanto recibir esa prueba. Denme un segundo, en lo que tomo agüita que... Pero al final del día lo que ustedes pueden hacer, nuevamente insisto, es ir analizando su caso y si una fe de hecho les sirve para acreditar que una página de internet es violatoria o es un delito en algún momento porque puede desaparecer, ofrézcanla. Se hace mucho, la tienen que tomar como válida, va a querer reforzarlo el fiscal con un peritaje que va a decir que no hay nada en la página, pero ustedes ya ahí le ponen un candado al fiscal para que no se deshaga de la carpeta, ¿no? Entonces, caso por caso analicemos si sirve o no. ¿Ibas a decir algo, Mauricio? No. Perfecto. Nuevamente, nada más partiendo de los principios, deben ser pruebas obtenidas, producidas y reproducidas lícitamente y desahogados en los términos de los procesos conforme a la naturaleza de la prueba. Si son documentales, ahorita lo vamos a ver ya en los últimos slides, ¿qué es lo que tú tienes que presentar cuando vas a ratificar tu escrito de querella? Cuando presentas tu querella, no es como en un tema civil o un tema mercantil o incluso de amparo. Aquí prácticamente lo que ofreces es la noticia del delito, es lo más práctico. Es más, mi consejo es que si es un asunto de delito de piratería o falsificación, no presenten en la querella ni domicilio, ni nombres de pobladores responsables, nada. Una vez le mandé a un cliente que me dijo, mándame, ya me cobraste lo que me cobraste por la querella, mándame por favor el acuse. Y eran 2 páginas y media, literalmente. Y se molestó mucho, dice, oye, pero ¿por qué me cobraste si nada, son 2 páginas y media, ¿no? Le dije, oye, mira, estoy poniendo toda la fundamentación, le digo, hay un tema, yo no meto probables responsables ni domicilios, porque cuando presento mi escrito en oficialidad de partes, ese escrito de querella pasa por 10 manos, y esas 10 manos no necesariamente son manos buenas. Una de esas es el primo del que estoy denunciando, y pues va y me quema el asunto, o va y se lo dice a la policía y me venden el asunto. Prefiero hacerlo al momento de la ratificación, que es el momento procesal oportuno y recomendable para hacerlo. ¿Lo pueden hacer desde la querella? Sí, nada se los impide, se los van a recibir. Es un tema práctico de riesgo. No lo hagan al principio de la querella porque pueden tener fuga de información. Entonces, eso es importante. Un segundo. Nulidad de la prueba. Se considera prueba ilícita, que es lo que les decía hace un rato. Cualquier dato o prueba obtenidos con violación de derechos fundamentales, como les decía, la intimidad, la privacidad, datos personales incluso, ¿no? Ya hay muchas... Cada día lo que sí me ha tocado más, y creo que eso me gusta en el sentido académico tenerlo, pero cada vez hay más asesoría hacia probables responsables, hacia piratas literal. En el centro hay un grupo de abogados que defiende a los gente que distribuye piratería, y no son malos abogados, son abogados penalistas de buen nivel, y ojo, siempre van a buscar atacarte el tema de tus pruebas, siempre, siempre. Primero la personalidad, ver que tu poder venga bien protocolizado con apostilla y demás, y luego se van a ir a las pruebas, tanto las tuyas como las que ofreció el fiscal o las que desahogó en su momento la policía, ¿no? Entonces, ojo con eso, porque se las pueden negar. Ahora, en el caso de marcas, y ya entramos a la parte práctica ya para cerrar en los siguientes 10 minutos, bueno, Leo, por aquí había una pregunta, si no mal vi. ¿Cuándo incorporas una fe de hechos? ¿En algún momento citan al corredor o al notario? No, bueno, en mi práctica no me ha tocado. Yo he exhibido muchas fes de hechos, tanto de compras de producto con corredor,
o literal con el notario, quien tenga más. Normalmente un corredor es más fácil la disposición. Y no, normalmente no lo citan, salvo que hubiera dudas o incongruencias en la redacción de la fe de hechos, sí. Ojo, ahí les va, y afortunadamente no fue un caso mío, pero sí me tocó que un corredor que trabaja para otra firma me dijo, oye, me están citando de una carpeta de otra falsificación de marca de otro despacho. Le digo, oye, a ver tu fe de hechos. La fe de hechos estaba hecha, perdón la palabra, con los pies. No tenía congruencia, de repente no se verificó la identidad de la persona que le vendió, se anexaron tickets de fechas que no coincidían con la redacción de la fe de hechos. O sea, ojo con eso. Uno de mis primeros jefes me lo dijo, y lo dijo con justa razón: en los detalles está el diablo. Entonces, ustedes no asuman que un fedatario público redacta bien, tiene muchísimo trabajo así como ustedes, entonces, pero dense el tiempo de revisar esos detallitos, porque si por un error tipográfico de machote o lo que sea dejó 10 de mayo cuando el ticket es del 13 de mayo, y fue por no fue mala fe, fue un error tal, si el fiscal se da cuenta de eso, lo va a citar. Entonces, afortunadamente es subsanable nuevamente, es hablar con el fiscal y decirle, oye, mira, el ticket si está, aquí está el voucher, aquí está el pago, fue un error tipográfico, y así lo declaras, para que no sea un tema de mala fe, y obviamente no tengas en riesgo tu patente. O sea, no metan en problemas a su fedatario público, ayúdenle a esa parte del trabajo. ¿Qué deben de presentar o qué pruebas creo que son relevantes en una carpeta de investigación relacionada con marcas? Primero que nada, el poder notarial vigente con debidas formalidades y facultades. Todo el mundo va a decir, esto es muy fácil. Es muy fácil. Ojo, yo he tenido asuntos que se han perdido porque no se tuvo la inteligencia de leer el poder, no el poder que yo le mandé, el formato que necesito para México, sino los pasos siguientes de la notarización en el extranjero y la apostilla. Las certificaciones, por ejemplo, que deben de hacer los notarios conforme al protocolo de Washington, te pide que el notario que dé constancia del otorgamiento de un poder en el extranjero debe cerciorarse de que quien lo otorga tiene facultades para dar el poder, ¿no? Tan simple como eso. Muchos de ellos omiten, los americanos principalmente, ¿no? Siendo una crítica constructiva. Normalmente no entran en ese detalle, nada más ponen a través de esto yo reconozco que fulano de tal es funcionario de la empresa B. Ya, pero me ha tocado casos donde nos han litigado que no dice dónde constan las facultades de ese apoderado, ¿no? Y te vas a tardar más porque cuando te manden un poder te tardan a veces, con todas las formalidades, 2 o 3 meses. Es preferible y por salud mental que venga bien con la postilla y con el cumplimiento del protocolo de Washington, que empezar asuntos siempre con ese riesgo de que cualquier parte lo puede impugnar. Máxime de lo que les acabo de decir, ya hay abogados que están defendiéndose y lo primero que checan es el poder. Lo primero que checan es el poder. La vigencia, muchos poderes traen vigencia de 1 año, 2 años, y de repente por una cuestión de organización de la firma o del despacho, estás usando un poder que lleva caduco 2 años. Yo cuando me cambié de despacho hace 8 años a otro despacho, hacíamos cateos y ni el fiscal, ni nosotros, ni nadie se da cuenta, hasta que un día de repente alguien nos lo impugnó. Ese poder lleva caduco 3 años. O sea, es un detalle tonto, pero es un caso real. No pongan en riesgo, incluso a nivel profesional es un problema. Te puede llevar a un consejo de ética por ese tipo de cosas, de usar un poder sin facultades. Y la facultad de presentar querellas. Antes, con el antiguo Código de Procedimientos Penales, era necesario incluir la facultad para presentar querellas. Todos los clientes, cuando leían el poder, querella, no sé qué es una querella, decían, no lo quiero poner, y luego es que mi ley me lo pide. Con la reforma del Código Nacional de Procedimientos Penales, eso desapareció. Sin embargo, y lo he platicado en su momento, lo platiqué con Mario Uribe, que les dio sesión, le digo, dice, es que no te lo pide ya como requisito expreso, pero en algún momento creo que si tus delitos de querella de marca se persiguen por querella, mejor mete la facultad. Entonces, cuando les den facultades, facultad expresa para presentar denuncias, querellas y o acusaciones penales. Así, ya. Con eso se quitan un peso de encima y no tienen problema. Ahora, ¿cuándo es el momento procesal para exhibir prácticamente todos los 3 primeros documentos? Es la ratificación.
Cuando ustedes presentan la querella, aproximadamente dentro de los siguientes 10 días lo citan a ratificar el Ministerio Público y el Ministerio Público te pide, acredítame tu personalidad, ahí está mi poder. Segundo, ¿qué marcas te están violando? Ah, pues estos 3 registros. ¿Basta con presentar el registro? No, tienes que presentar las renovaciones, la última renovación, mejor dicho, no todas, la última renovación para acreditar que efectivamente está vigente el registro. Y si hubo reclasificación de productos. Esto es bien importante y es un tema fino y técnico de esta materia. Hay muchos abogados que de repente sacan el registro certificado, que es del 81, y tenía una clasificación en ese momento, presentan su renovación del registro, pero no presentan la reclasificación de productos, y cuando hubo la reclasificación, se quedaron fuera los productos que tú estabas buscando hacer enforcement. Entonces, el perito sí lo revisa en Marcanet, y literalmente, como decimos, te dan palo porque no te alcanza, ya tienes otro registro que sí cubre eso. Entonces, revisen muy bien ese tema de la reclasificación de productos, saquen copia certificada y exhíbanlo. Una vez me preguntaban, oye, en el caso de derechos de autor, para reservas de derechos también estamos, no hay delitos de reservas de derechos, solamente hay delitos en materia de derechos de autor para obras, en el caso de uso no autorizado de obras. Pero me ha tocado que sí hay abogados que presentan denuncias por reservas de derechos. No hay delitos por reservas de derechos. Hay infracciones sí hay, y es un catálogo bueno. Pero bueno, nada más es un comentario al margen. Fes de hechos. ¿Cuándo es bueno? En el tema de asuntos en materia digital, en Internet. Principalmente porque cuando ustedes presenten la querella, y si es sobre un sitio de Internet en concreto, y hay una fuga de información, o de repente incluso, que también pasa, vivimos en un país donde hay corrupción por todos lados. Alguien revela que van a combatir ese sitio, la policía investiga y contacta antes al dueño, y dan de baja la página, y ustedes no hicieron fe de hechos, se quedaron sin caso penal. O sea, literalmente, o sea, no hay una herramienta que exista para que ustedes acrediten un tipo penal de una página que ya no está. Hay herramientas que, por ejemplo, yo que también veo temas de nombres de dominio que te sirven mucho, como Wayback Machine, Internet Wayback Machine. La página de internet es archie.org, donde vas dejando algunas huellas de cómo estaba la página en ese momento, pero no es lo mismo que dar la fe de cómo realmente funciona en una época determinada. Y ojo, hay fiscales que te dicen, bien, pero no me estás acreditando como tal el tema de, por ejemplo, especulación comercial. Entonces, ojo con eso, tengan mucho cuidado qué caso sí les va a servir. La redacción de las fe de hechos es importante. Si no es necesario tener una fe de hechos, no la presenten. Si es un caso de una tienda física donde vendan piratería, no la presenten. Para los fiscales les es un poco odioso porque se ven obligados a leer la fe de hechos, a valorar, a ver si la mandan al perito o no, o si de esa fe de hechos necesitan una pericial adicional en informática. O sea, es valiosa, pero únicamente, en mi opinión, para casos de nombres de dominio donde vendan falsificaciones de productos o uso no autorizado de obras de derechos de autor. Ya una vez que ustedes, también importante, en el caso de la ratificación, también nos piden cumplir con el requisito del artículo 409 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, que habla de la publicidad de la marca. Publicidad de la marca en el sentido amplio de la palabra, en cuanto a que la marca debe tener un conocimiento dentro de un público consumidor. La ley te da dos medios de cumplir con este requisito. Ahorita leo ahorita leo la pregunta. Este es el artículo que te habla de ese requisito. Para la reclamación de daños y perjuicio y el ejercicio de acciones civiles, mercantiles o penales, como estas, derivadas de la violación de un derecho de propiedad industrial, así como la adopción de medidas provisionales, será necesario que el titular haya aplicado a los productos, envases o embalajes de productos amparados por un derecho de propiedad, las indicaciones y leyendas a que se refieren los artículos 44, 89, 236 y 302 de esta ley, que te hablan de la R, de marca registrada, la TM o marca registrada incorporada al producto. Esa es la primera forma que tú tienes que acreditar. Si yo vendo aguas y en alguna parte de la botella viene el nombre del titular de la marca y una R a que sí la trae, ¿no? La Fiji sí trae su R. Esto va a ser mi prueba para acreditar este elemento que, ojo, es un requisito procedimental. Muchos fiscales no lo exigen, o sea, por desconocimiento no lo exigen.
pero los viejos logos de marca que conocen este contenido sí te piden la publicidad de la marca. La primera forma de acreditarlo es que en el empaque o en el producto per se aplique la leyenda marca registrada TMMR que te da la ley. O por algún medio haber manifestado o hecho del conocimiento público que los productos o servicios se encuentran protegidos por ese derecho. ¿Cómo satisfacemos este requisito? Algo que yo en lo personal hago desde hace ya 15 años es publicar en un periódico de circulación nacional. ¿Cuáles son esos? ¿Dónde está la lista de periódicos de circulación nacional? Yo en lo personal ocupo El Sol de México, que es como tiene presencia en todos los estados de la República, no por ser un periódico de gobierno, lo que sea, simplemente la estructura de ese periódico le permite estar en todos los estados. No he usado algún otro, pero si Reforma, La Jornada o algún otro que ustedes conozcan tiene presencia en todo México, en ese publíquenlo. ¿Y qué publican? En cumplimiento del artículo 409 de la ley, se informa al público que tal empresa es titular de los registros de marca, tales en tales clases, y se ponen los registros. Te cuesta, dependiendo cuántos registros de marca incluyas, de 5,000 a 20,000 pesos, dependiendo del volumen de marcas que pongas en el público. Mandas a comprar 10 periódicos si tienes un gran volumen de asuntos y los conservas para que cuando te los pidan, los exhibas y te lo devuelvan para temas de cotejo. Voy a aprovechar a leer la pregunta y a tomar agua porque, insisto, luego de repente me apasionan estos temas. Dice, actualmente ya no te piden oficiales de partes ofrecer algún tipo de documento como el registro o el elemento para demostrar el uso de la R. No, en oficialía de partes, insisto, o sea, ni siquiera están obligados a pedirte, traes tu querella y dame tu poder y dame tu... No. Antes sí, en algún momento, y es un tema de cambios de criterio, no es un tema tanto legal. Acuérdense, o sea, lo que nosotros tenemos que hacer del conocimiento de un fiscal es la noticia del crimen, ¿no? El que hay un posible delito. Si hay elementos de prueba, si tengo otras formas de demostrar, eso ya lo verá él en la ratificación o cualquier otra diligencia que él considere para acreditar el delito. Pero no me pueden a mí exigir desde oficialía de partes, preséntame el cumplimiento del 409 y dónde está tu producto con la R, si no, no te la recibo. No, fue un criterio, ojo, hace como 5 o 6 años te pedían exhibir ya el poder original, las copias certificadas y la publicación del periódico. Era criterio, no es que fuera algo legal. Yo me peleé con medio mundo, lamentablemente, insisto, también me gusta ser práctico. No voy a pelear y sacrificar a mis clientes por pelearme y pues si puedo cumplir, cumplo. Pero al final, afortunadamente, ese criterio ya no está y tú exhibes únicamente tu querella y se acabó. Es una buena cortesía exhibir copias de tu poder y copias de las marcas para que el fiscal a veces vaya avanzando en la redacción de la ratificación y no se vuelva algo largo. Los estudios de mercado para acreditar, por ejemplo, que la mercancía, las marcas falsificada es sustancialmente la pregunta es, los estudios de mercado para acreditar, por ejemplo, que la marca falsificada es sustancialmente idéntica a la registrada, ¿son válidos? Sí, o sea, partiendo del principio de que cumple licitud, es un hecho que puede ser cierto o probable, sí, y tiene que ser validado. Para acreditar el tipo penal, creo que no te sirve tanto, porque al final si yo digo que esta botella es falsificada, y obviamente ese estudio, es que creo que no serviría, ya pensándolo bien, creo que no te serviría de mucho. Si el estudio, no entendería en qué sentido podría salir el estudio de mercado, diciendo que el producto falso es falso o los consumidores van a decir que el original es o tal vez un comparativo, ¿no? Fishy contra Fishy con doble I. Pues sí, es un indicio para que diga, sí, falsificado, pero eso es un hecho notorio, el que un producto tiene una marca y otro producto tiene otra marca esencialmente idéntica o parecida, mejor dicho, a la del producto original. Entiendo por dónde podría ir, creo que no sé, o sea, gastarías dinero innecesariamente desde mi punto de vista. Yo nunca he usado un estudio de mercado. Insisto, creo que es una prueba que te sirve más en INPI para temas de competencia desleal, para temas de consumidor o algún otro. No creo que te sirva tanto para un tema penal, ¿no? Lo digo con respeto y sin conocer el caso, pero no creo que sea por ahí muy útil.
En el caso de inspección con policía, después de que ratificaste la querella, aportaste el domicilio y aportaste las pruebas que consideraste tú oportunas en el momento de ratificar tu querella, el fiscal lo que hace con esa información es pasarle esa información a la policía para decir, investiga ese domicilio. Israel, bueno, el apoderado de tal marca dice que en tal domicilio venden piratería. La policía, normalmente apoyada por nosotros, nunca suelten a la policía en el buen sentido, busquen al comandante que está encargado de esa unidad o de esa fiscalía, que pues, ahorita es la UEIDAPI, llámenlos por sus apodos, no los llamen por su nombre, es un tema otra vez práctico, porque al final del día, el que la policía te ayude a poder investigar un asunto depende o asegura el éxito o no de una acción. Entonces, eso es importante. Perdóname, Mauricio, adelante, por favor. No, gracias, Israel. Te quería preguntar, en tu experiencia, ¿qué tanto eventualmente la presentación de demandas de nulidad por parte de los presuntos responsables estorba, distrae, obstaculiza el avance de la carpeta? Las demandas de nulidad que pudiera presentar la otra parte contra tu registro. Sí. Sí, en teoría sí te suspende un fiscal, no sé, si tiene ya conocimiento de esas demandas de nulidad. Me tocó un caso hace como 10 años y literalmente yo no creo que sea, para mí son cosas independientes, porque el delito ya se cometió en algún momento. Entonces, sea nulo o no, y la vigencia depende o no, sí podría en algún momento generar un tema de responsabilidad para el titular de la marca, por los efectos de la nulidad retraídos o retroactivos al momento de declararse la nulidad o no. Ese fiscal en su momento me dijo, lo vas a suspender, oye, pero te acredité que el delito, fuimos al cateo, ya aseguramos todo. Lo siento, no lo puedo consignar. Voy a seguir la prueba y lo voy a mandar a reserva hasta en tanto no se resuelva. A nivel práctico, sí. Desde mi punto de vista son cosas diferentes. Muchas gracias, Israel. Sí, me tardo ya 5 minutos, perdón por el tiempo. Adelante, por favor. Peritajes, después de que ya hubo la inspección con policía, que normalmente es una compra de producto o una visita con peritos al establecimiento para el caso de marcas de servicios y acreditar efectivamente la reproducción no autorizada o la falsificación de su marca, viene un peritaje. Ese peritaje normalmente es, el policía fue y compró esta botella en el puesto que decía Israel que se vendía agua falsificada. Oye, titular de la marca, tráeme un agua original, ¿no? Que ese es el criterio que yo no comparto. Tendría que ser producto falsificado contra registro de marca. Pero bueno, se hace por práctica. Presentas tu producto original, el perito lo que hace es comparar, es un método de comparación y gracioso. Este método de comparación, una vez hablando yo con la coordinadora de servicios periciales, viene de un criterio, de un manual interno que ellos tienen, que todos sabemos que existe, pero yo no lo conozco, donde el sistema de comparación para identificar billetes falsificados es comparación de billete contra billete. Entonces dijeron, pues para propiedad intelectual vamos a aplicar lo mismo. ¿Por qué? Pues porque es objeto contra objeto. Lo que no entendieron acá es que estamos hablando de bienes intelectuales, de signos intangibles, ¿no? Entonces, aunque yo no tenga el producto, pues tengo mi registro de marca vigente y lo que me pide ahí es un registro de marca vigente. No me pide tener productos en el mercado. O sea, en algún momento tuve una consulta bien interesante de un cliente que me dijo, oye, tengo mi registro de marca, yo no he entrado a México, no uso la marca, pero ya vi que ya hay piratería de mi producto. ¿Crees que puedo iniciar una acción aunque no use la marca, pero tengo mis registros? Eso fue por ahí del 2012 que teníamos la anterior ley. Y le dije, sí, porque graciosamente la ley otra vez no me pide que tengas tus productos en el mercado. El tipo penal no me pide que tengas un uso de tu marca o vendiendo productos. Es únicamente falsificar un registro de marca vigente y con la nueva ley, una estimación o una declaratoria de notoriedad o fama. Entonces, se vuelve muy interesante porque una buena defensa sería, pues ni siquiera usa la marca en el mercado. Ahí sí creo que valdría la pena un argumento de posible caducidad, dependiendo de los tiempos que tengamos en la ley, o una nulidad, dependiendo ya la habilidad de la parte contraria. Pero bueno, hablando de los peritajes, ya una vez con la comparación hecha, se vuelve lo que yo le digo la prueba madre la madre de las pruebas en procedimientos penales en materia de propiedad intelectual es la pericial.
si un peritaje de un perito de la PGR te dice que no hay falsificación de marca o no hay un uso no autorizado de tu obra, reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de la obra, desde el punto de vista penal, se te acabó tu asunto, ¿no? Puedes impugnar, puedes presentar peritos de tu parte, porque eso es legal. Nosotros lo hemos hecho 20 veces, porque he tenido casos donde increíblemente, al ser clones o buenas copias o buenas reproducciones no autorizadas, el perito se confunde y dice, no, para mí los dos son originales. O te aplican la evasiva que le decimos nosotros. No tengo elementos suficientes para determinar si el producto cuestionado es de los comúnmente denominados apócrifos o falsificados. Así te contestan. Es decir, no te digo que es pirata porque no puedo, porque se parecen mucho. Aunque nosotros exhibamos un peritaje y pueda haber un tercer peritaje, ya cuando tienes un peritaje en contra, es increíble, se lo puede decir casi imposible, que un fiscal se anime a seguir con una orden de cateo, te va a recomendar mejor la volvemos a presentar, que eso también es un tema práctico, ¿eh? Si un peritaje en algún momento le sale negativo, pero están seguros, y porque pasa, yo tengo casos donde hay piratas que te venden original y falso, y cuando fue el policía, le tocó que le vendieran el original, y cuando hacen el peritaje, pues es literalmente original con original. Cuando pasa eso, el fiscal te dice, oh, Israel, ¿qué días o cómo aseguramos que nos venda producto falso? Porque ahí tiene producto falso. Ah, bueno, pues voy con mi investigador, va a ir con tu policía, presento mi querella otra vez, y es trabajar todo desde cero para buscar otro peritaje. Ese es un tema, un consejo más práctico que legal. No habría un tema de cosa juzgada, ¿no? Porque en algún momento un cliente me preguntó, oye, pero no es cosa juzgada porque ya tenemos un peritaje y eso nos fue. No, acuérdense, estamos investigando delitos, estamos buscando persecución criminal, ¿no? El temas como cosa juzgada únicamente vendrían cuando hubiera una emisión de un juez, ¿no? En ese caso, ahí sí sería muy difícil, pero si es un peritaje y el peritaje es un auxiliar, el perito, mejor dicho, es un auxiliar del Ministerio Público, no podemos hablar propiamente de un tema de ya se juzgó eso y cuando fuiste no había piratería, lo siento, no, estábamos investigando delitos. O sea, pudiste haber matado o golpeado a alguien ayer y hoy otra vez o antier, y los hechos simplemente se pueden seguir dando pasado mañana. Entonces, ojo con eso, ¿no? Si sale un peritaje negativo no significa que ya se perdió el asunto. Y para terminar ya con derechos de autor, lo mismo, poder notarial otra vez con las facultades, copias certificadas del registro de obra, importantísimo, acompañadas de un ejemplar de la obra. Lo que les da el derecho, y eso es, como dicen, basics de PEI, pues la obra no necesitas un registro o no necesitas un certificado, la obra se protege desde que cumples con el requisito de fijación y que obviamente es la expresión de un autor fijada en un soporte material, digital u óptico. Presenten siempre el ejemplar. ¿Un certificado del indautor les sirve? Sí, sí les sirve, pero preséntenlo con su ejemplar, porque ese ejemplar normalmente es el que va a tomar el perito para analizar el producto, el objeto cuestionado de la obra, o una copia certificada de la obra, si la naturaleza de la obra lo permite, ¿no? Aquí entramos ya en temas más finos, más de detalle, pero en el caso de derechos de autor, podrían incluso no presentar el certificado de obra y presentan, a mí me ha tocado, por ejemplo, exhibir cómics de superhéroes, donde viene la leyenda, derechos reservados a favor del nombre de mi cliente. Ya, ese es mi soporte material. Oye, ¿me va a pedir el perito un certificado? Les encanta pedir certificados. No están obligados por ley. Muchos ya lo entienden. Ojo, no todos. También ahí son casi 42 peritos hasta hace 3 años. Pero la mayoría sí lo entiende, de que si tú presentas tu obra como tal, sea literaria, sea pictórica, y presentas el ejemplar original o una copia de ese ejemplar, es válido para acreditar la presunción a favor de que tú eres el titular de esa obra. Entonces, aquí tenemos un poquito más de flexibilidad derivado de la misma Ley Federal de Derecho de Autor, Berna y todos los tratados que regulan. Y también, principalmente por el tema de Internet, este tema de clientes me han dicho, oye, me están copiando mi página de Internet. No tengo un certificado de indautor ni de copyright, no tengo derechos. No, sí tienes derechos. Tu diseño multimedia, lo podemos usar. Nada más hazme un favor, ponle una leyendita hasta abajo donde pongas el nombre de tu empresa, el año y todos los requisitos que te pide la Ley Federal de Derecho de Autor.
Con eso, ya los peritos sí se animan a emitir un dictamen y te reconocen a priori una titularidad de derechos patrimoniales sobre esa obra de la que reclamas protección. Analizar la naturaleza de la obra justamente es lo que les estoy comentando ahorita. Bases de datos, tuve un caso donde encontramos en el mercado negro la venta de bases de datos de un directorio telefónico. Encontramos el lugar y el servidor y el domicilio donde estaba almacenada esa base de datos. Mi cliente le digo, oye, ¿dónde está tu base de datos? Pues la tengo en mi oficina central y pues literalmente no es que tenga un registro. Le digo, pues vamos a intentar sacar el registro. ¿Y cómo puedo acreditar yo que la obra que tiene él, que son 10 millones de registros de números de teléfono, nombre y domicilio, que por su selección y disposición son protegidos como bases de datos, reproducen idénticamente el tuyo? Hablar con el perito, y la verdad es que ahí se lo reconozco, el perito fue el que tuvo la idea, me dice Israel, o sea, va a ser imposible comparar los 10 millones de usuarios que están en la base de datos. Voy a hacer un muestreo. Voy a meter el nombre Israel Ledesma Meléndez y me va a arrojar su nombre, dirección y teléfono. Y voy a meter otros 20 nombres y si coinciden esos, yo voy a generar el peritaje en el sentido de que existe una reproducción de la obra en virtud de los resultados del muestreo tomado, etcétera, etcétera. Entonces, esta parte se pone más interesante. En el caso de películas, música, libros, es más sencillo, pero hay casos muy interesantes de otro tipo de obras. Arte aplicado también es interesante. Otra vez, las FES de hechos, caso por caso, ocúpenlas. Inspección con policía es igualito que en marcas. El policía va a pedir ir al lugar donde se distribuye sin autorización las obras. Testigos es importante también. Normalmente, por ejemplo, en la firma nosotros tenemos investigadores para solamente piratería y ellos son los que nos ayudan a veces a ser testigos de yo fui, compré y aquí está el ticket que me dieron y aquí está la muestra que me dieron para demostrar que efectivamente hubo la distribución de una obra no autorizada o de incluso en marcas también sirve. Peritaje ya hablamos y los cateos. El cateo, insisto, es una prueba más, no es el último punto de una carpeta de investigación, es una prueba más. El éxito al día de hoy en México es, para mí, ya no hay tantos cateos desde hace 2 años por un tema de criterio de la autoridad, pero afortunadamente sí hemos tenido algunos éxitos y siempre depende el 50% de la autoridad y el 50% del titular de los derechos de propiedad intelectual. Nos piden apoyo con camionetas, cargadores, bolsas, viáticos, etcétera. Dicen, es que no tendría que ser así, pues es un tema de que lamentablemente también hay muchos recortes y nosotros intentamos en pro de proteger los derechos, pues apoyar en ese sentido. Nunca, y eso es un tema de que nunca, a mí en lo personal, y es raro, ¿no? Mucha gente dice, no te creo, me han pedido, oye, dame dinero para hacer esto o para no hacer. No, les puedo decir en ese sentido que a nivel federal la FGR tiene algunos pecados, pero el tema de la corrupción, yo, Israel Ledesma, con los clientes que represento, no me ha tocado. Sí te piden apoyo únicamente en llevar personal para cargar la mercancía, sacar el producto, subirla a los camiones, etcétera, porque los policías a veces son insuficientes y necesitan muchas veces este apoyo de nosotros. Esto ya lo comentamos, únicamente voy a continuar para ya llegar a la última slide, 2 minutos. En peritajes, y como les decía, es la madre de las pruebas para mí en tema de carpetas de investigación. ¿Qué criterios han afectado a la práctica, tanto en marcas, derechos de autor y secretos industriales? Seguir pidiendo la pericial objeto contra objeto. Si tú no tienes el objeto, no lo fabrica tu cliente o simplemente es muy costoso. Ha habido casos, no míos, un colega de otra firma me dice, oye, yo tengo marcas de plataformas petroleras. Pemex es mi único cliente en México y solo hay 2. Y he notado, por ejemplo, que en Campeche alguien compró una, o sea, se vuelve irreal hacer el objeto contra objeto y de repente el perito, no puedo, no, sí, yo te llevo, vamos, tomas fotos, etcétera, etcétera. Pero este tema de que te pidan objeto contra objeto sigue siendo un problema. Ya es menos, lo reconozco, sí es menos, pero sigue habiendo. Necesidad de presentar copias certificadas. Hace ratito lo comentaba. Antes te pedían que incluso desde la querella presentaras ya los originales de tus copias certificadas. Al día de hoy ya no, pero sí los tienes que presentar en algún momento ante el fiscal en la ratificación. Hemos nosotros cabildeado a través de AMPI, las asociaciones de titulares de propiedad intelectual, que los peritos puedan entrar directamente a Marcanet
que es una base de datos pública oficial, y que ellos descarguen los títulos de registro. No porque son documentales privadas, no porque necesito la copia certificada. Necesitamos actualizarnos en ese sentido, usemos tecnologías de la información. Yo siempre les digo, no le tengan miedo, o sea, ¿quién lo va a tachar de ilegal? O sea, si te entraste a una página pública del gobierno y está el título del registro de marca, pues que lo impugne la contraparte y yo me arriesgo contigo. Pero bueno, mientras permanezca el criterio, sigan exhibiendo copias certificadas. Si por la urgencia del caso, porque luego tarda el INPI en darte las copias certificadas, no las tienen, inténtenlo. Yo lo he intentado por ahí, Mario lo ha intentado por ahí también, presentar la solicitud al perito de entrada a Marcanet y descargar los siguientes vínculos electrónicos, y por ahí hemos tenido por separado buenos éxitos. Solicitud de certificado de inscripción de derechos de autor. Muchos te piden el certificado, y si no tienes certificado, no tienes derechos de autor. Para mí fuera que es una violación y una aberración en materia de derechos de autor no reconocerte un derecho porque no tienes certificado. Sigue siendo un criterio de muchos peritos. Peleen, ¿no? Yo en lo personal siempre les digo, peleen, no están obligados a registrar sus obras, a inscribir, mejor dicho, sus obras. Aprovechen esa, obviamente defiéndanse con argumentos de ley, chéquense los artículos de la ley de derecho de autor que te hablan de esos principios, y chéquense Berna, ¿no? Para que también los peritos se nutran más. El criterio limitado en cuanto a infracciones administrativas contra delitos, el caso que les puse de Fiji, ¿no? Aquí Sony, un Y contra Sony doble Y para productos electrónicos. Conforme a la anterior ley, el segundo es infracción administrativa, el primero es delito. Con esta nueva definición de falsificación, ojalá que superemos esa parte, y cuando haya este tipo de falsificaciones, desde mi punto de vista, sean delitos y no nos digan que son infracciones. Hay peritos que te decían, no, es que tiene una I, o tiene una rayita bajito de la I, ya es un tema de infracción administrativa, de semejanza en grado de confusión, y se te acabó tu asunto. Ojalá que con la nueva definición de falsificación podamos avanzar. Falta de conocimiento de la materia, lamentablemente es una verdad a voces, así como hay buenos y malos litigantes. Del lado de los peritos hay unos brillantes, hay gente muy preparada, pero muchos de ellos no entran al fondo de la materia. O sea, de simplemente pedirte un certificado de inscripción de indautor, para mí es una falta de conocimiento brutal, porque ni la ley te lo exige así. Desconocimiento y rechazo a marcas tridimensionales. Es muy difícil hacer enforcement ante la Fiscalía General de la República de marcas tridimensionales. Arturo platicaría muy bien buenos casos que hemos tenido con él, en el caso de industria de juguetes. Muchos nos han ido muy bien, y otros de plano te dicen, no, es que para mí la marca tridimensional no se reproduce de manera idéntica en el producto que me dices. Ahí es un criterio ya muy subjetivo, muy de apreciación, pero normalmente cuando tienen miedo a dictaminar algo sobre marcas tridimensionales, prefieren decir que no hay falsificación de marcas. Y el último, y el brutal, y que todavía también existe, es criterios que entorpecen aseguramiento de materia prima o empaques. Cuando tú haces un cateo y aseguras producto como material probatorio, y únicamente, por ejemplo, no sé, tú vendes audífonos, ¿no? Y carcasas para teléfono. Presentas tus registros en clase 9 que te cubren audífonos y carcasas para teléfono. Cuando llegas al aseguramiento, en la bodega encuentras empaques, cartones que dicen la marca de tu cliente, y encuentras los audífonos por separado con las marcas de tu cliente. Hay peritos que te dicen que no te puedes tú, o no se puede asegurar de repente la materia prima porque no presentaste tus registros en clase 16 de papelería. Y nosotros, espérame, ¿cómo? Dice, sí, es que tendrías que haber presentado clase 16 papelería porque esto no es producto terminado, esto es papelería. Es un criterio, insisto, negativo para la práctica, porque pues, tendrías que llevarte todo, es materia prima. Derechos de autor te lo define muy claro, que te puedes llevar toda la materia prima. En el tema de marcas es un poquito diferente, pero bueno, también existe el tema de la interpretación en cuanto a que el que puede lo más puede lo menos. Si encontraste producto terminado falsificado y materia prima, llévate todo. Me ha tocado entrar y pelearme con peritos que en el momento dicen, no presentaste clase 16, no me lo llevo. Es frustrante, pero bueno, muchos lo han cambiado. Cada vez, insisto, es menos porque la membresía, los abogados y las asociaciones hemos pugnado por una mejora, pero siguen siendo áreas de oportunidad. Muchas gracias a todos otra vez, y perdón por el tiempo, una disculpa.
Al contrario, Israel, muchas gracias por pues, lo generoso de explicarnos con tanto detalle estos apasionantes temas. No sé si alguien tenga una última pregunta. Rodrigo, adelante, por favor. Muchas gracias, Israel. Gracias por tu exposición. Buenísima. Para mí, que no soy penalista, esto es oro. Yo tengo una pregunta relacionada con algo que pregunté la semana pasada. Entonces, una disculpa a quien por insistir en el punto. La semana pasada yo planteaba el punto sobre páginas de redes sociales, en las cuales, específico Instagram, en la cual yo ya he visto piratas que con toda la desfachatez del mundo promueven sus fakes o sus imitaciones e incluso te invitan a comprarle mejor a ellos porque sus fakes son los mejores, incluso mejor que la marca. Tomando en consideración que no los puedes grabar, que no puedes, tienes que tomar en consideración estos temas de licitud de la prueba, ¿cómo puedes de alguna manera amarrar esa transmisión en vivo que hicieron de hora y media, detallando para, digamos, ofrecerlo como una confesión? Porque a fin de cuentas, pues están promoviendo la misma actitud ilícita. No sé qué opines ahí. Muchas gracias. Sí, no, gracias, Rodrigo. También muy buena pregunta. Es súper interesante esa parte. En el caso de redes sociales y todo lo que sea medios públicos, no necesariamente redes sociales, podrían entrar, y es un tema, otra vez, si hay ofertas y hay acto de comercialización directo en una red social y demás, va a ser un indicio que sí te puede servir. La ventaja ahí es la publicidad. O sea, oye, no tuve que hacer algo de no pedir autorización, no tuve que pedirle permiso, o sea, porque es algo público. Tú puedes entrar a verlo, tú perito, tú fiscal, y ahí yo como lo amarraría, tal vez si le quieres bajar el riesgo a casi a cero, yo únicamente le proveería los vínculos electrónicos al fiscal en la ratificación y pido a peritos informáticos que entren a los mismos para confirmar la oferta de venta. No lo hago yo, simplemente yo ofrezco los vínculos electrónicos. Si le quieres bajar el grado, muy bajo a responsabilidad o ilicitud de la prueba. Y el perito en informática ya entrará y dirá, cuando entre al contenido de Instagram del usuario, perfil, ahí hay que ser muy detallados, hay que poner el URL completo, hay que poner, si hay una serie de pasos tienes que entrar al perfil de Israel Ledesma, después entrar en la historia denominada Momentos Especiales de Israel Ledesma, ver la tercera, o sea, es literalmente darle estructura a la prueba también. Creo que en ese caso sí operaría, más allá de una excepción, creo que no hay una violación de derechos fundamentales, en el sentido de que es un contenido público, ¿no? Oye, y otra vez, para bajarle el grado a cero, pues le digo, yo no lo hago, yo ofrezco los vínculos y tú revísalos. El fiscal lo va a tener que hacer. ¿Por qué? Porque si no lo hace, obviamente ya es una petición expresa de las partes y se ofrece esa prueba. Si tú lo quisieras ofrecer, por ejemplo, como una fe de hechos, creo que también se podría hacer. Incluso ya hay notarios que te ayudan, muy pocos. Yo por ahí conozco uno que sí, que tú puedas incluso tomar video y se anexa el video grabado. Te tardas mucho y te cobran muy caro porque son muchas horas de invertirle. Pero cuando son casos grandes, nosotros tuvimos un caso muy bueno de la vacuna falsificada, donde justo estaba en redes sociales. Había impresiones de WhatsApp y demás que el cliente nos pidió y le dije, no podemos WhatsApp, nos quedamos con redes sociales y ahí viene la oferta de venta de la vacuna y con eso nos ayudó, ¿no? Teníamos el miedo que lo bajara, cuando presentamos la denuncia que lo bajara, entonces hicimos la fe de hechos, con el notario tomando video de las capturas y demás, y es información pública, o sea, yo ahorita puedo entrar sin usuario ni contraseña ni nada, Mauricio puede entrar y únicamente es un tema de publicidad. No hay, en lo personal, creo que no habría una violación directa. Pues muchísimas gracias, Muchas Israel. gracias. No me queda más que pues agradecerte. Cerramos, como sabíamos, con broche de oro estas exposiciones del módulo de Derecho de Propiedad Intelectual y Derecho Penal. Extraordinaria exposición, de verdad que muy, muy agradecidos de tu presencia hoy y pues compartirles que estamos trabajando ya en el siguiente módulo
que aparentemente será ya sobre derecho fiscal, los temas fiscales y la propiedad intelectual, que también tenemos pues ahí un cruce muy interesante, muy atractivo. Ya lo estamos platicando con la Comisión de Fiscal y un poco de los temas de lavado de dinero. Y pues invitarlos y agradecerles mucho que hayan estado esta tarde pendientes. Ya les informaremos próximamente en breve de los nuevos módulos para que nos hagan el favor de distinguirnos con su participación. Muchas gracias a todos, Israel. De verdad, muy agradecidos y te esperamos pronto por acá otra vez. Cuando gusten. Muchas gracias, Mauricio. Gracias a todos. Buenas tardes. Gracias a ti. Gracias a todos. Adiós. Hasta luego.